Bueno, buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Agradecer la invitación cursada por Leandro y estar aquí en la Casa Popular Recabarren para tratar un tema que sin duda no deja de ser interesante e importante para la sociedad chilena, que es celebrar o conmemorar un día más, un año más, diría yo, un año más de lo que fue la nacionalización de las riquezas básicas de nuestro país y que se expresa fundamentalmente en la idea de la nacionalización del cobre. Porque mucha gente siempre piensa que ese día se nacionalizó solamente el cobre, y esa es la idea de que percibe, y no, se nacionalizaron todas las riquezas básicas del país. Entonces, por ejemplo, el litio es también un recurso natural que está nacionalizado. Lo que pasa es que el litio no tiene o no tenía en aquella época la importancia que tiene hoy día, y por lo tanto no se constituyó ni se configuró, ¿cierto?, una empresa para hacerse cargo de la explotación del litio. Si bien es cierto, existía Soquimich, ¿cierto?, la que estaba a cargo del salitre, que también tenía que ver con algo con el litio, pero no había una empresa. La constitución de Codelco, la constitución de la corporación del cobre, es lo que hace potente la situación. Y hace que la gente tenga la confusión de que solamente está nacionalizado el cobre. Todas las riquezas básicas del país están nacionalizadas. Sin embargo, posteriormente, durante la dictadura militar, y especialmente bajo la dirección económica de las 4 modernizaciones que impulsa el hermano del expresidente Piñera, ¿cierto? El que hace el plan laboral, José Piñera, el que crea la AFP, etc., también creó el Código de Minería, en la cual abrió las puertas de la inversión extranjera en minería y otros productos no metálicos. Entonces, en ese sentido, por eso hubo la posibilidad de que hoy día existan también empresas del cobre que son exclusivamente privadas, como Radomiro Tomic, por ejemplo, que tiene, curiosamente, se llama Radomiro Tomic, y Radomiro Tomic fue uno de los grandes luchadores por la recuperación de las riquezas básicas de nuestro país. Dicho esto como forma de introducción, yo quisiera plantear el tema de la nacionalización del cobre, en este caso, o de los recursos naturales, en una cuestión mayor, en una cuestión de más larga duración, en una cuestión que no solamente se remita a lo que fue el proceso de nacionalización por parte de la Unidad Popular en julio del año 1972, si no me equivoco, 71. 71. Entonces, el tema, colocarlo dentro de una problemática mayor. ¿Y cuál es la problemática mayor? Una problemática que yo la hago arrancar, si ustedes quieren, desde el pensamiento del primer constituyente de la sociedad popular chilena. Y ustedes se preguntarán quién fue el primer constituyente de la sociedad popular chilena. El primero que redactó una constitución política solo, de puño y letra del mismo, sin formar ni constituir ni una asamblea constituyente, ni una convención constituyente, nada de ese estilo, sino que un día, tal vez en su casa, se sentó, pensó y elaboró una constitución política de carácter socialista y federal para Chile. Y ese señor, ese caballero, ese hombre, ese luchador social, se llama Luis Emilio Recabarren. Luis Emilio Recabarren escribió una constitución política para el pueblo de Chile. Y en esa constitución política, Recabarren estableció un elemento que es fundamental
para entender el proceso político e histórico en que concluye en julio de 1971, es decir, con la nacionalización de las riquezas básicas y especialmente del cobre. En esa constitución escrita por Luis Emilio, él establece una idea fuerza, él establece una direccionalidad de futuro. Él no solamente está pensando la forma como tienen que ser las instituciones políticas, el régimen político, la situación de los partidos, los derechos sociales, económicos y culturales de los hombres y mujeres de la época, sino que también está pensando de cómo tiene que ser la base material de la sociedad que se quiere constituir. Porque es la base material de la sociedad, es decir, los recursos, las condiciones, la tierra, el agro, la forma de producción que se van a dar al interior de una sociedad, la que va a permitir que una sociedad pueda tener un desarrollo, que pueda alcanzar un desarrollo, que su gente pueda vivir mejor, como dirían hoy día, ¿cierto? Un buen vivir. ¿Cómo se logra eso? Entonces Recabarren establece de que en esa constitución los trabajadores y las trabajadoras, a través de la comuna, es decir, de la unidad territorial base, que sería hoy día los municipios, por decirlo de alguna forma, son los que tienen que hacerse cargo de los medios de producción que en ese momento, y ustedes saben bien que en un sistema capitalista están privados o son privados. Entonces él habla de la socialización de los medios de producción y plantea que esa es la forma que debieran tener la base material de la sociedad socialista federal de Chile que él propone en ese sentido. Mire, y voy a buscar acá la forma como lo dice Recabarren para que queden, para decirlo así, una palabra de Recabarren, ¿no? Y ustedes, como son seguidores del pensamiento de Recabarren, dice, bueno, aquí está. Luis Emilio Recabarren, en su proyecto de Constitución Política de 1921, artículo 7, establecía lo siguiente: en la República Federal Socialista de Chile solo hay propiedad social administrada por la Asamblea Industrial, por la municipalidad y por la Asamblea Nacional. ¿Captan? Ahí colocaba el elemento. La propiedad social, la tierra y sus productos, la manufactura, la habitación, los medios de producción, elementos, servicios públicos, transporte y cuanto no sea de inmediata utilidad o su uso individual. Todo eso tiene que ser de la sociedad en general. Tienen que ser medios de producción socializados. Y sigue más adelante, dice, bueno, no, hasta ahí. ¿Qué es lo que significa eso? Que ya en 1921, es decir, 80 años, si no me equivoco, al año 1971, ¿cierto? Más o menos, ya estaba la idea incorporada, interiorizada en el movimiento social popular de que para poder tener un desarrollo soberano, autónomo e independiente, de poder crear riqueza desde las propias posibilidades del pueblo chileno o de la sociedad chilena, estaba en manos de hacerse de los medios de producción. Esta idea es muy potente, porque esta idea, estimados compañeros y compañeras, es la idea de que atraviesa toda la historia política de Chile desde mucho antes de Recabarren, si ustedes quieren. Desde mucho antes. Los primeros expropiados, aquellos que les quitaron por primera vez su base territorial, su base material, fueron los españoles a los mapuches. ¿Captan? Porque ellos ocupan territorialmente el país, no solamente a los mapuches, sino desde los diaguitas por el norte o los atacameños, más al norte aún, ¿cierto? Hasta el sur, le quitan su base material,
para constituir la base material de la nación chilena. Exterminaron a los onas para poder tomar control del territorio del sur, en el estrecho Magallanes. Es decir, la lucha por la propiedad y constituir la propiedad es parte de la historia de este país. Ignorar esa historia es desconocer las formas violentas como las élites dominantes han constituido en el país, ¿no? Entonces, la lucha de clases que se ha dado en Chile a lo largo de su historia siempre se ha dado en función de, obviamente, de muchas otras cosas, pero en función fundamental de obtener la propiedad, de tener el control, de tener el manejo de las riquezas básicas o las riquezas naturales o los bienes comunes que existen en el territorio. Entonces siempre ha sido una lucha permanente. Fíjense ustedes que ya en 1921 lo planteaba, ¿cierto? Recabarren, pero mucho antes. En los años 30, Francisco Bilbao ya había planteado, y Santiago Arcos ya habían planteado la necesidad de que para poder que el país y para que su gente pudiera salir de las situaciones de miseria, pobreza o situaciones difíciles que tenían los hombres y mujeres de esa época, había que hacer una reforma agraria. ¿Captan? ¿Y qué es lo que significaba hacer una reforma agraria? Significaba expropiar los latifundios, las haciendas, y entregárselas a aquellos que trabajaban la tierra, es decir, a los campesinos sin tierra. Es decir, se fijan que propiedad de la tierra, propiedad de las minas, de donde está el cobre, donde está el salitre, donde está, siempre fue un lugar de disputa, un lugar de conflicto, un lugar donde pasaba, si ustedes quieren, cómo se concebía el desarrollo o cómo se concebían los modelos de desarrollo que la sociedad chilena o las sociedades latinoamericanas también podían plantearse. De manera que esta es una conflictividad que no se cierra, obviamente, con la nacionalización de las riquezas básicas en el 71. Todo lo contrario, agudiza, como lo voy a sostener, agudiza el conflicto por la propiedad. Y el golpe de Estado, que este año estamos conmemorando 50 años de ese acontecimiento, ha sido explicado por numerosas formas y las que han predominado son las formas estructural funcionalistas, de que los partidos políticos se volvieron locos, que el centro político se volvió excéntrico, como dice Mulián, es que el Partido Demócrata Cristiano dejó de ser el centro y dejó de pendular, como lo había hecho el Partido Radical, y que todo eso le había dado estabilidad política a la sociedad chilena, y por lo tanto, por esa razón, la democracia se vino abajo o se derrumbó el 73. No, estimado. La democracia chilena no se vino abajo por el mal funcionamiento de los partidos políticos. La democracia se vino abajo porque la destruyeron para defender el derecho de propiedad, para reponer el derecho de propiedad en la sociedad chilena, para fortalecer el derecho de propiedad en la sociedad chilena, para hacer que el derecho de propiedad fuera la base material de este sistema que actualmente nos rige, con mayor fuerza y con mayor protección de lo que había sido incluso antes de 1973. Entonces el golpe de Estado se explica por una reacción, si ustedes quieren, de las clases propietarias contra las clases no propietarias. Ese es el punto, las clases no propietarias. Digo entonces que esta idea de que los pueblos tenían que hacerse parte de la riqueza, tomar el control de la riqueza, se comenzó a hacerse fuerte en América Latina durante las primeras 3 décadas del siglo XX, producto de una serie de transformaciones que se producen a nivel mundial, y especialmente por la revolución bolchevique de 1917, etcétera,
que potencia la posibilidad de que los pueblos y las naciones y los estados puedan ser independientes, autónomos del control que les genera el imperialismo en ese momento. Ya sea el imperialismo, nosotros estábamos bajo la égida del imperialismo británico, hasta 1910, 1920, que a partir de ese momento se introduce en América Latina y en Chile especialmente, en el área de las minerías, el imperialismo norteamericano. Entonces hay un cambio de imperialismo, pero siempre quedamos bajo el control de Estados Unidos. Y Estados Unidos, ¿cierto?, como país imperial, buscaba permanentemente hacerse cargo de la riqueza y tomar el control de la riqueza y la explotación de la riqueza de los países latinoamericanos. En respuesta de eso, en América Latina existe un movimiento que va a plantear la posibilidad de nacionalizar las riquezas básicas para ponerlo al servicio de los propios intereses del país. Y uno de los primeros en realizar una de las nacionalizaciones más importantes del siglo XX es Lázaro Cárdenas en México, cuando deciden, ¿cierto?, nacionalizar el petróleo. El petróleo, que ya comenzaba a manifestarse como el más importante fuente energética del capitalismo industrial, y que Estados Unidos había construido toda la producción de petróleo con oleoductos que miraban hacia el norte, desde México hacia el norte, porque ellos eran los que tenían que sentirse beneficiados y no México. Y México, es cierto, hace una revolución. Usted sabe, la revolución de 1910, que se institucionaliza en 1930, y Lázaro Cárdenas, que es presidente entre el 30 y el 38, en ese periodo, ¡pum!, nacionaliza el petróleo. Y la nacionalización de las riquezas básicas, como el petróleo, por ejemplo, pasa a ser parte de los proyectos políticos nacional populares que comienzan a construirse en América Latina a partir de ese momento. Y todos los partidos políticos de izquierda, o populares o populistas, comienzan a incorporar en sus programas la necesidad de impulsar la nacionalización de las riquezas básicas. ¿Por qué? Porque también esa era una relación virtuosa, si ustedes quieren. La relación virtuosa era, si yo controlo el principal producto de exportación que tengo como país, en este caso México, petróleo, puedo potenciar el desarrollo industrial de mi propio país. Y México se convierte a partir de los años 30 como uno de los principales países industriales del continente latinoamericano. Lo mismo pasa en Argentina, que también hace un proceso de nacionalización del petróleo, ¿cierto?, y del gas, fundamentalmente con el peronismo. Lo mismo hace el caso del varguismo en Brasil, que permite, ¿cierto?, que Brasil Fíjense ustedes, los tres que controlan las riquezas básicas se transforman en los tres principales países industriales de la región. ¿Por qué? Porque tenían recursos. Contaban con recursos propios para hacer inversiones y desarrollar la industria manufacturera, textil, agroalimentaria, etc. O sea, que el país que lograba tener nacionalización de sus riquezas básicas potenciaba su desarrollo industrial. Y dentro de la cosmovisión o dentro de las visiones que existían en la época, el desarrollo industrial era considerado como alcanzar niveles de desarrollo importantes y niveles de modernización fundamentales dentro de la sociedad y sacar del atraso a las sociedades latinoamericanas. ¿Captan? Entonces, en el caso chileno, ya estas dos ideas que les planteaba, que una planteada por Recabarren en el 21 y la otra por allá por los años 30, 1830, por Bilbao, ¿cierto?, de reforma agraria y de nacionalización de las riquezas básicas, van a ser incorporadas ya en los programas políticos del Frente Popular. El Frente Popular, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, conjuntamente con el Partido Socialista,
recién fundado, el Partido Socialista se había fundado en 1933, llevaba 6 años, 7 años de vida cuando se constituye el Frente Popular, el Partido Comunista de Chile, que había hecho un viraje en su política y estaba, ¿cierto?, la consecución de los frentes populares como una forma de detener al fascismo, y el Partido Radical, que era un partido viejo, pero que era un partido de clase media, más o menos así con alguna postura populista y algunos sectores también oligárquicos, que no se les puede negar que los radicales tenían ahí una composición heterogénea socialmente hablando. Pero forman el Frente Popular. Pero las condiciones de creación y desarrollo del Frente Popular no permite que se logre, por ejemplo, la reforma agraria. El propio presidente da orden de que se suspendan, por ejemplo, todos los procesos de sindicalización campesina, como también se suspendan todos los procesos de reforma agraria. Y los campesinos quedan excluidos, fíjese usted, los campesinos quedan excluidos de la vida política y de ser parte del sistema dentro del año 47 hasta el año 67. Pasan 20 años en que los campesinos no tienen injerencia y son solamente la base electoral de la derecha, que los controlaba en los fondos, en los latifundios, en las haciendas, que los mantenía a través del control del cohecho, de todos los mecanismos de presión sobre los campesinos. Pero la idea de la nacionalización comienza a rondar con fuerza al interior de los partidos políticos de izquierda y lo van a ir planteando de distintas formas. Pero para eso tenían que tener mayoría, para eso tenían que tener fuerza política, tenían que lograr, ¿cierto?, que creciera el apoyo parlamentario para poder tramitar una ley de nacionalización que era resistida, fíjense ustedes, que era resistida no solo por los partidos de derecha, sino que también era resistida por los partidos, o era mejor dicho, resistida también por el Estado chileno. El Estado chileno no quería entrar en contradicciones, por ejemplo, o en polémicas con Estados Unidos, porque ¿a quién le iban a expropiar las principales empresas de producción y explotación y distribución de cobre? A los norteamericanos, que tenían el control del Teniente, que tenían el control de El Salvador, que tenían el control de Chuquicamata, etc. Tenían toda la producción de cobre controlada por los norteamericanos. No existía ninguna otra empresa que no fuera norteamericana la que explotara el cobre. O sea que la confrontación iba a ser directa con el imperialismo norteamericano. Sin embargo, esta idea de la nacionalización va tomando fuerza a medida que se van presentando distintas contradicciones al interior de la sociedad latinoamericana. Y uno de los elementos que va a potenciar el desarrollo de nuevas posiciones por parte de las izquierdas o de los sectores progresistas de América Latina va a ser la Revolución Cubana. La Revolución Cubana de 1959, que triunfa, ¿cierto?, en enero y asume Fidel, Che Guevara y todo lo demás, todo eso es importante, compañero, porque va creando un clima de época, un clima de la sociedad que predispone a los actores sociales y políticos para que se puedan llevar a cabo determinados procesos. Y fíjense ustedes que una de las respuestas más interesantes frente a la Revolución Cubana va a ser la respuesta de Estados Unidos. Y Estados Unidos va a desarrollar lo que se llama la Alianza para el Progreso. Y ustedes dirán, ¿qué significa la Alianza para el Progreso? La Alianza para el Progreso fue un paquete de medidas, una política que desarrolló primero el presidente Kennedy y posteriormente de su asesinato el presidente Lyndon Johnson, con menor medida, pero de apoyo ¿a qué? A que en América Latina y los países latinoamericanos llevaran a cabo una serie de reformas revolucionarias, como las llamó un famoso cura
que había en Chile, que se llamaba Roger Bacon, que era un jesuita, y a estas reformas, que eran reformas institucionales, eran reformas políticas, eran reformas económicas y eran reformas educativas. ¿Para qué? ¿Para qué Estados Unidos creó ese conjunto de reformas? Para evitar el levantamiento popular, para evitar el crecimiento y desarrollo de la izquierda, para evitar que en el continente surgiera una nueva Cuba, para evitar el crecimiento y desarrollo de las guerrillas, para evitar el triunfo popular. ¿Captan? Entonces había que contener el movimiento. Y dentro de esto planteó dos cosas, para el caso chileno por lo menos, que fue iniciar un proceso de modernización. Y ese proceso de modernización lo asumió la democracia cristiana. Y lo asumió Eduardo Frei Montalva. Y que gana las elecciones en el año 1964 con una vasta mayoría, más bien compuesta por dos posibilidades. La derecha vota por Eduardo Frei como el más menor, para contener a Salvador Allende, que iba como candidato del Frente de Acción Popular, el FRAP, y toda la base nueva de electores que votan por Eduardo Frei. Pero Eduardo Frei tiene un elemento que al correr del tiempo, esto a lo largo del tiempo, uno lo puede mirar en el año que ustedes todos son muy jóvenes, y yo también era un niño cuando gana Frei, y el tema era que todos odiaban a Frei y la izquierda. Toda la izquierda lo odiaba porque lo consideraba un reformista, un pro-yanqui, un pro-imperialista, que lo era. Todo era eso. Todo era eso. Pero cuando uno mira a lo largo del tiempo lo que hizo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, uno no puede dejar de decir que se produce una inflexión política en la historia de Chile, se produce una crisis política, se abre lo que nosotros los politólogos denominamos una estructura política de oportunidades, y que por esa estructura política de oportunidades se metió toda una masa social, política, nuevas ideas que vinieron a modificar todo lo existente hasta ese momento en Chile. ¿Captan? Una sola, o dos ideas, o tres ideas pueden provocar un inmenso boquete, una gran grieta al capitalismo existente, y por ahí la alternativa. ¿Y cuáles fueron estas ideas? Yo digo que son dos fundamentalmente. Una, impulsar la reforma agraria. Tocar el poder de los señores de la tierra. Es que nosotros, ustedes, nuevamente, son muy jóvenes, pero hace 50 años atrás, 60 años atrás, el poder de los señores de la tierra era enorme en este país. Nosotros tenemos todos, por lo menos yo, no sé si ustedes, pero nuestros padres son todos de origen campesino. Todos venidos desde el espacio agrario hacia la ciudad. Entonces esa era la fuerza. Hoy día los jóvenes uno le habla del campo y poco y nada saben, no tienen por qué, no es una censura, sino simplemente decir cómo se ha perdido un horizonte de conocimiento que existía, porque las transformaciones que se han dado. ¿Ah? Pero nosotros vivíamos entre el espacio urbano y el espacio rural. Nos íbamos, mi abuela vivía en Milipilla, en el monte, nos íbamos a Manantial, a San Fernando. Ahí, la vinculación campo-ciudad era muy fuerte en esa época. Ustedes recordarán que existían poblaciones callampas, ¿se acuerdan? Pero las poblaciones callampas, la mayoría de la gente que vivía en las poblaciones callampas eran migrantes que venían del campo y no tenían dónde vivir, pues se tomaban un terreno y formaban una población callampa. Entonces, de tocar el poder de la clase agraria era fundamental. Pero no se le iba a tocar el poder en el sentido de desplazarlos de los espacios políticos, sino que se le iban a tocar la base material.
Porque ahí está el poder de las clases dominantes. La clase dominante no es porque está en el parlamento, o no está en el gobierno, o está en un... No. La clase dominante es poderosa porque tiene una base material. Y esa base material es el control de un medio de producción. Y en este caso de la clase terrateniente, el medio de producción era la tierra. ¿Estamos? Y planteó para eso, ¿cierto?, la reforma agraria. Pero al mismo tiempo, fíjense ustedes, el reformismo limitado, por llamarlo de alguna forma, de Frey. Frey no se plantea la nacionalización de las riquezas básicas del país, sino que Frey plantea una cosa intermedia, una cosa rara, ni chicha ni limoná, diría Víctor Jara, que era, ¿cierto?, la chilenización del cobre. Es decir, que Chile le comprara a las grandes corporaciones de producción de cobre norteamericana, le comprara, ¿cierto?, el 51% de las acciones para poder tener un cierto control de ese proceso. O el 49% o el 51%. Pero no era la nacionalización. Y eso lo hacen y lo llevan a cabo en el año 1969. En el año 69 se dicta la ley de chilenización del cobre. Y eso lo presentaron los democristianos como que ellos estaban haciéndose cargos de la riqueza básica. No lo hicieron. No lo hicieron. Y por eso también se produce una cierta... Prometieron, por ejemplo, llegar a 100.000 familias que le iban a entregar tierra. Alcanzaron a entregar solamente 20.000. Es decir, nunca cumplió la democracia todo su proyecto y todo su programa, por obstrucción de un lado, por obstrucción de otro, o por incapacidad del propio Frey, por las propias divisiones que se partieron el Partido Demócrata Cristiano, porque surge el MAPU, y del MAPU surge la izquierda cristiana, etc. Todo eso creó la idea que en Chile se podía hacer un avance mayor en la consecución de aquellas metas que permitiera, ¿cierto?, encontrar las bases materiales para un desarrollo más propio, más autónomo, libre de injerencia del imperialismo. Y ese fue el proyecto que levantó la Unidad Popular en el año 1970, que era muy similar al proyecto que había levantado el 64 y que era muy similar del proyecto que había levantado el 58 y algo relativamente similar al del 52. Y le estoy diciendo cuáles fueron las 4 procesos electorales en los cuales participó Salvador Allende y la izquierda chilena. La izquierda chilena de la época nos hacía rollos, perdónenme el concepto, rollo, para participar electoralmente. Claro que habían algunos que igual gritaban que era, pero participaban. Y hacía un proceso de construcción de un proyecto popular y de educación de un proyecto popular. Allende, cuando daba discurso, y yo les recomiendo que los escuchen, si que lo pueden ver por ahí en las pocas grabaciones que hay, o leerlos, hay más, son verdaderas clases expositivas, que Allende se tomaba el tiempo de hablar horas frente a la multitud, y la multitud escuchaba y aprendía. La multitud escuchaba y aprendía lo que Allende buscaba y lo que se proponía. Enseñaba. Los discursos de Allende son pedagógicos para educar en el proyecto popular, en el proyecto socialista que se buscaba. ¿Captan? Entonces ahí fue enseñando y diciendo qué es lo que había que hacer. Y Allende se planteó derechamente como buen marxista que era, porque no era un teórico del marxismo, porque aquí cuando uno habla de que es necesario ser marxista, todo el mundo dice, ser teórico. No, sino que simplemente tener un pensamiento marxista. Y pensar marxista es pensar dialécticamente, que hay contradicciones en la sociedad, que somos parte de una contradicción,
Yo como sujeto de pueblo, yo tengo una contradicción con el sujeto patronal, o con el dueño, o con de los medios de producción. Somos distintos. Y ese pensar así es dialéctico. ¿Captan? Entonces, en ese sentido, Allende se propone, dentro de todas las medidas que planteaba, una que desde mi punto de vista es fundamental. Allende se planteó la nacionalización, la estatización, la socialización y la expropiación, esos 4 términos, de 91 empresas en Chile. ¿Para qué? Para formar el área de la producción social. ¿Captan? Entonces, cuando uno piensa de que la nacionalización del cobre está inserta ¿en qué? Está inserta en esa problemática. En la problemática de construir el área social de la producción. No está aislada del proyecto. Y es necesario, ¿cierto? ¿Para qué Allende pensaba eso? Necesario porque con eso iba a tener los recursos necesarios, suficientes, para poder solventar, para poder pagar, si ustedes quieren, todas las medidas que iba a realizar en función de los beneficios que iba a entregar como Estado a la sociedad chilena y a los sectores populares. Porque todo, como bien se dice hoy día, todo se tiene que pagar y todo tiene que haber de alguna parte sacar los recursos. Y los recursos que pueden provenir del cobre es fantástico. Y aquí hay un dato que para poder Allende pudo hacer la expropiación de muchas empresas. Al final del periodo, cuando Allende le dan el golpe de Estado y se termina ese proyecto popular, habían 541 empresas estatizadas. Aparte de las empresas de la telefonía, porque le expropió a los yankees la ITT, que era International Telegraph, ¿eh? Se la expropió todos los bancos, estatizó todos los bancos, mejor dicho, y lo hizo primero que la nacionalización del cobre, primero, y lo hizo Sergio Buscowitz, Pedro Buscowitz. Entregó y terminó con el latifundio. Allende termina con el latifundio, completa el proceso de reforma agraria, según Chonchol, que era su ministro, una reforma agraria rápida, drástica y profunda. Y toda la empresa del cobre. O sea, en apenas 2 años y medio, la acción del gobierno popular había logrado hacerse de una base material autónoma, que le permitía, ¿cierto?, desarrollar su proyecto. ¿Y cuál era el proyecto fundamental de Allende? De Allende o de la Unidad Popular o del Movimiento Social Popular. Era cambiar el sentido de la apropiación de la plusvalía. Escúcheme este punto, porque este punto es interesante. Digo yo, yo siempre digo que es interesante. La apropiación de la plusvalía en un régimen capitalista como el que estamos viviendo, es de carácter privado, ¿cierto? Es el empresario, son los grupos empresariales los que se apropian de la plusvalía producida por los trabajadores. Esas plusvalías pueden ser producidas de diferentes formas, pero que se puede traducir también como rentabilidad o ganancia o lucro que obtiene el empresario capitalista por una determinada actividad en la cual contrata una fuerza de trabajo y se apropia de eso. ¿Cuál es la diferencia que instala Allende a partir de 1970? Y así lo expresa
Pedro Busquets. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer una apropiación social de la plusvalía. Por lo tanto, ya no va a ser apropiada por el empresario, sino que va a ser apropiada por los trabajadores a través de distintos mecanismos y a través del Estado, y esa apropiación, todo ese cúmulo de dinero va a ser devuelto para que ellos puedan tener un mejor vivir. ¿Captan la diferencia? Uno, la apropiación privada de la plusvalía genera desigualdad. La apropiación social de la plusvalía o la rentabilidad que producen los trabajadores produce igualdad y base material positiva para los trabajadores y para el pueblo en general. Entonces, cuando uno se plantea ese tipo de cosas y observa esa situación, uno comienza a explicarse por qué la figura de Allende o por qué el proyecto popular le generaba tanta odiosidad a la clase dominante, a las clases propietarias, a las cuales se le estaba expropiando. El gobierno popular estaba expropiando la base material de su poder. O sea, lo estaba dejando sin poder. Era cumplir el sueño tanto de Simón Bolívar, de Francisco Bilbao, como el sueño de Recabarren. Recabarren pensaba que la unidad que tenía que hacerse cargo de los medios de producción era el municipio. La diferencia con la unidad popular, sería muy largo explicar todo eso, era el Estado. Había una confusión, y siempre ha habido una confusión, en que la estatización parece ser la respuesta, y muchas veces, la respuesta es la socialización. Fíjense que hay un dato, y con esto voy terminando porque ya llevo 42 minutos. Hay un dato. Este proceso de expropiarle la base material a las clases dominantes no solo se hizo por arriba, no solamente se hizo por el Estado a través de las legislaciones. Piensen ustedes que el proyecto del área social de la producción, tal cual como lo presentó Salvador Allende, no fue aprobado por el Parlamento, fue obstruido. Y Allende, usando el veto presidencial, dictó determinados artículos de ese proyecto. No todo. Y eso le valió una declaración del Partido Nacional de la época que dirigía Sergio Nofre Jarpa, diciendo de que Allende había incurrido en la violación de la Constitución Política del Estado y por lo tanto que se atuviera a las consecuencias. Y las consecuencias fue el intento de golpe de Estado del 29 de julio del 73. ¿Captan? O sea, Allende avanzaba en el proceso de expropiación y lo amenazaban con golpe de Estado, etc. Pero también lo que quiero decir, que por abajo, por la creación y desarrollo de poder popular, en los distintos espacios donde se manifestaba la clase trabajadora, por ejemplo, en la región metropolitana eran los cordones industriales, ahí también se manifestó, y ahí los trabajadores se tomaban la industria y exigían al gobierno popular que nombrara un interventor y que ellos hacían cargo de la producción y se hacían cargo del manejo y la gestión de la empresa. No solo soportaron los trabajadores que el gobierno le dijera van a ser 91 empresas monopólicas. No, todas las empresas pasan al área social de la producción. ¿Por qué? Porque los trabajadores estaban educados que la única forma de abolir, de terminar con el capitalismo es aboliendo y terminando la propiedad privada de los medios de producción. Eso es lo fundamental. Y entonces, en ese sentido,
la realización del gobierno popular logra, ¿cierto?, instalar esta idea de que la nacionalización no es una cosa aislada, no la podemos considerar como un elemento aislado, sino que tenemos que considerarlo como parte de un proyecto general. Ya sea como lo hizo Lázaro Cárdenas en México, que lo hizo parte de lo que era el nacionalpopulismo, o el nacionalismo revolucionario, o el nacionalismo desarrollista de esa época, o lo hacemos parte de un proceso de socialismo, de construcción de socialismo. Y aquí viene un dato que también es importante si estamos pensando en un proceso de nacionalización futura, o recuperación, o renacionalización del cobre y de otros, que también tenemos que cambiar las relaciones sociales internas del proceso que allí se da, porque si se mantienen las relaciones sociales de carácter capitalista, nos van a producir situaciones como la que se produjo en la mina del Teniente, en que los propios mineros en el año 1973, ¿cierto?, se levantaron contra Salvador Allende. ¿Y por qué? Porque es un dato interesante preguntarse por qué. Porque las nacionalizaciones, siendo tremendamente significativas e importantes, no cambian muchas veces las relaciones sociales de producción al interior de la empresa. Las siguen manteniendo bajo criterios y bajo códigos o bajo formas capitalistas. Porque yo puedo seguir siendo capitalista perfectamente con industrias nacionalizadas. No hay ninguna contradicción. Ustedes vean el caso boliviano. El caso boliviano es muy interesante, el último caso, cuando el Evo, ¿cierto?, hace una nacionalización pactada. Fíjense ustedes que si uno quisiera comparar la nacionalización pactada del Evo Morales y la nacionalización de Salvador Allende, la de Salvador Allende es mucho más radical, mucho más revolucionaria y mucho más transformadora. En un dato que es importante. Allende, bajo la doctrina que estableció el abogado constitucionalista y especialista en estas materias, que era Monreal, se me escapó el nombre, le dijo: mire, compañero presidente, no tenemos que pagarle ningún peso de indemnización a la empresa norteamericana. ¿Por qué? Porque con todo lo que se han llevado ellos a lo largo de todos estos años que iban explotando, están suficientemente pagadas. Y Chile no pagó un peso por eso. Mientras que la nacionalización pactada, ¿qué significa? Significa simplemente reconocer que la propiedad en el fondo es del Estado boliviano, pero la empresa sigue siendo una francesa que hace una inversión de lo que era la rentabilidad. Cuando estaba el neoliberalismo presente en su totalidad en Bolivia, los franceses, que era la empresa, se llevaba el 80% de la rentabilidad producida y le dejaba el 20% a los bolivianos. ¿Qué hizo el Evo? Bajo la amenaza que le iba a quitar la propiedad, invirtió eso. Entonces los franceses se llevan el 20% ahora y el 80% se lo queda el Estado boliviano. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Son diferencias que son sustantivas, a pesar de que se le da 80%, pero no es como el caso de Allende, que el control de toda la propiedad la tomó en el 100% el Estado chileno. El Estado chileno, a través de Codelco, tomó para sí y para el Estado el 100% de todo. Por eso ustedes saben y se explican de que Pinochet no quiso nunca privatizar Codelco, porque era plata directa que le permitía la propia reproducción
su propio régimen y del sistema. Y por eso nunca lo han hecho. Y aparte de eso estableció la ley reservada del cobre, el 10%, que iba para comprar juguetes para los militares. Entonces, todo eso revela y hace contundente la importancia que tiene para Chile el cobre. Tenemos que volver a recuperar conciencia política en el cobre. Chile es un país productor monopólico de cobre. En Chile está en el 50% de todas las reservas mundiales de cobre. 50%. Si mañana se terminan todos los productores chicos, el único productor de cobre que queda es Chile. Pero no lo podemos disfrutar, no lo podemos obtener todo. Miren, fíjense que según cálculos de un especialista en esta materia, podríamos tener 10 años de vida tranquila solamente con lo que el cobre nos entrega como producto nacional. Podríamos hacer 63 millones de viviendas. O sea, es gran cantidad de recursos que hoy día los chilenos y chilenas no los disfrutamos porque están en manos, la mayoría, ¿cierto?, de las mejores, todas las nuevas explotaciones en manos de los extranjeros, y Codelco de repente pasa por situaciones muy incómodas. Hoy día se dice que está en una situación de crisis, pero todas esas cosas pueden ser leídas como aquello que se busca crear un desprestigio de Codelco para poderlo privatizar. Eso como intencionalidad. Pero, como digo, lo importante, compañeros, es que tenemos que volver a recuperar la idea que nos pusieron nosotros. Por lo menos yo estaba en el colegio, estaba en la básica, y nosotros sabíamos que el cobre era el sueldo de Chile. Y nos enseñaban. Y hacíamos cositas con figuritas de cobre. Ustedes, compañeros, que son más de mi edad, por lo menos ustedes deben saber, ¿cierto? Hacíamos repujados de cositas de cobre. De cobre. Exacto, hacíamos todo de cobre. Estábamos felices porque teníamos cobre. Pero todo eso se eliminó porque hoy día se trata de decir que tenemos ventajas comparativas en otras cosas. No. Ahora, desde otro punto de vista, y ya con esto concluyo, simplemente lo que tenemos que hacer es recuperar el cobre, toda la riqueza cuprífera, como también el litio, y ponerlo al servicio en un proyecto industrial. Y no repetir y seguir siendo monoexportadores. Porque Chile dice, no, si nosotros exportamos salmones, árboles, esto y esto y otro, pero cuando uno va a los guarismos, el 56 o 57 o 58 o 60% de todo nuestro mercado externo es cobre. Entonces seguimos siendo país exportador. Pero tenemos que transformarnos en un país industrial para no depender de todo. Y claro, y como ustedes lo saben bien, nacionalizarle el cobre a los yanquis significó bofetear al imperialismo. Y el imperialismo bofeteó de la forma como lo hizo, avalando el golpe de Estado en el año 73 y el genocidio posterior. Financiándolo, fundamentalmente. Pero todavía queda mucho por construir, y esto espero que, teniendo la visión histórica, y no solamente pensar que fue una medida que no estaba dentro de un conjunto de otras medidas. Esa era la idea que yo quería resaltar. La nacionalización del cobre corresponde a una lucha por construir socialismo. Y el socialismo se construye, compañeros y compañeras, se construye terminando con la propiedad privada de los medios de producción, quitándole la propiedad, la base material a los dominantes, dejándolos sin base material. Se le acaba el poder. Así de simple. Gracias. Bueno, primero, antes
ante todo agradecer al compañero por esta charla, clase magistral, diría yo, de darnos un concepto más profundo de lo que es la medida de la nacionalización del cobre. Yo creo que durante años muchos hemos siempre visto la nacionalización del cobre como una medida del gobierno popular, y como expresaba el compañero, tiene un trasfondo histórico mucho más profundo. Primero que todo, darle las gracias por entregarnos su tiempo hoy y poder hacer que nosotros tengamos una visión un poco más profunda sobre lo que significa la nacionalización de los recursos naturales.